Amados y queridos hermanos, buenas noches. Esperamos que se encuentren bien. Y bueno, hoy vamos a seguir adelante en nuestro estudio de 2 Corintios en el capítulo número 5. Hoy vamos a exponer y vamos a estudiar, ¿verdad?, los versos 14 y 15. El tema del día de hoy es: el amor de Dios es irresistible para todo corazón, el cual tiene un encuentro con Jesucristo. El amor de Dios siempre trae un especial sentimiento que obliga a que nosotros podamos acercarnos directamente a nuestro Señor y Salvador Jesús. Así que les invito a que vayamos ahí a leer nuestras Biblias en 2 Corintios, en el capítulo 5, versos 14 y 15. Y dice así la Escritura: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis hermanos, en versos anteriores ya habíamos expuesto los versos 11 al 13 en una sesión anterior. Y bueno, habíamos visto cómo es que los fariseos y los adversarios del apóstol Pablo en Corinto, bueno, se jactaban de que ellos poseían la elocuencia, poseían la herencia, poseían el linaje judío. Ellos habían sido partícipes de tener visiones, de tener revelaciones de parte del Señor y hasta inclusive hacer hasta milagros. Y se gloriaban por poseer todas este tipo de cualidades externas. Inclusive hasta se burlaban del mismo apóstol Pablo que él no las tuviera, ¿verdad? Pero ellos estaban muy equivocados, porque aunque Pablo no lo decía, tampoco le gustaba vanagloriarse, ya que él experimentó y en muchas ocasiones cada cosa de lo cual ellos se jactaban, ¿quiénes? Sus adversarios. Bueno, él ya había experimentado todo esto y los falsos maestros se seguían jactando y se vanagloriaban de esto que ellos lo consideraban como talentos dados por Dios, pero no lo buscaban para el servicio a Dios, sino solamente para ser reconocidos. Así que si alguien podía jactarse en su momento de tener visiones y revelaciones, era el mismo apóstol Pablo, pero nunca se valió de estas experiencias como signos de autoridad apostólica o como para que le reconocieran a todos los lugares donde él predicaba. Entonces pudiéramos decir que Pablo no estaba interesado precisamente en promocionarse a sí mismo, sino que solo le interesaba el progreso, la edificación de la iglesia, para que muchas almas pudieran llegar a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, todas las ofensas que en su momento llegaban de cualquier lugar, para el apóstol Pablo no le distraían de su objetivo principal que tenía. ¿Cuál era? El predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y era una tarea que nunca perdió de vista. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios para él había sido irresistible desde el primer momento en que tuvo un encuentro con el Evangelio. Por ello él, en el mismo verso 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Así que podemos ver claramente aquí cómo es que el amor de Dios para el apóstol Pablo es irresistible. ¿Por qué? Porque nos controla, ¿sí? Nos obliga, nos guía en su momento. Y esta frase habla del indescriptible, del inexplicable amor que tiene Jesucristo para su pueblo, ¿verdad? Que es tan abrumador, que conquista a quien Dios utiliza como recipiente para vertir de su amor y que lo escoge para salvación. Y esto es algo que prácticamente solo Dios puede lograr a través del amor de Él hacia nuestras vidas, hacia aquellos que somos escogidos. Y el apóstol Pablo habla mucho de este asunto. Si vamos ahí a la epístola a los Romanos, en el capítulo 8,
verso 35, capítulo 8 de la epístola de los Romanos. Vayan un poco hacia atrás. Si estamos en 2 Corintios, van a encontrar 1 Corintios y después Romanos. En el capítulo 8, verso 35, él está preguntando en esta epístola, en el verso 35, y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? La respuesta es simple: no. O sea, nadie prácticamente nos puede separar del amor de Jesucristo, ¿sí? Aunque a veces nuestra propia concupiscencia, nuestra rebeldía, nuestro pecado haría lo propio para alejarse del mismo Dios. O sea que pudiéramos decir así, que realmente no hay ningún poder en esta tierra, en el universo, que nos pueda alejar del amor de Dios, pero nosotros a veces con nuestras malas intenciones provocamos este mismo alejamiento. Por ello es tan importante, mis queridos hermanos, que comprendamos la dimensión del amor que Dios nos ofrece. Miren, vayan ustedes, por favor, a la epístola a los Efesios, en el capítulo número 3, versos 18 al 19. Voy a leer desde el verso 17. Dice ahí, ¿verdad? Verso 17 del capítulo 3 de la epístola de los Efesios. Dice ahí: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vemos aquí claramente cómo es que el apóstol Pablo está diciendo: cuando Cristo está en el corazón del creyente y éste tiene las bases firmes en este amor sobrenatural, será capaz, ¿verdad?, o estará en óptimas condiciones para poder comprender las dimensiones de este amor de Dios, que para muchos es incomprensible porque está por encima de toda expectativa humana, y que solo a través del Espíritu de Dios nos es revelado, ya que verdaderamente por algunas instancias solo Dios lo puede hacer a través de su Santo Espíritu, que nosotros, como hijos suyos, a través de la fe, bueno, podemos conocer y pueden ser reveladas. Pero a las personas que no conocen del Señor, bueno, son instancias inexploradas, y se puede decir que tampoco van a ser reveladas para ninguno de los impíos. Entonces este amor de Dios sobrepasa todo conocimiento humano, y al experimentar este mismo amor, bueno, nos controla al grado que nos dirige, como dice claramente el verso 14, que nos constriye, que nos ayuda inclusive a poder llevar una vida totalmente cambiada, diferente a como éramos antes. Si antes odiábamos, ahora amamos. Si antes decíamos malas palabras, ahora decimos palabras con misericordia, ¿sí? Si antes éramos hostiles, ahora hablamos con ternura. Si antes teníamos pensamientos perversos, ahora tenemos pensamientos verdaderos, genuinos, donde Dios está actuando dentro de nosotros mismos. Ahora, ¿cómo actúa este amor? Bueno, Dios mismo es el autor y quien lo originó. ¿Por qué? Porque fue Él mismo quien envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz, a redimir a todos los pecadores, ¿verdad? Miren cómo dice ahí la epístola de los Romanos, en el capítulo número 5, verso número 8. Romanos, capítulo 5, verso número 8. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, si nosotros pudiéramos tratar de cambiar por nosotros mismos, no lo vamos a lograr. El único que lo puede lograr
a través de su Santo Espíritu, es nuestro Dios. ¿En la persona de quién? En la persona de Jesucristo. Por ello es que pudiéramos decir que Él, nuestro Dios, elige a su pueblo por amor y nos hace vencedores, más que vencedores, en la persona de Jesucristo. Por la cual la muerte de mi Señor Jesucristo por nosotros es la evidencia más clara, es la evidencia más fehaciente de su amor por todos nosotros. Inclusive, otras versiones de la Biblia dan otras variantes de este amor irresistible, ¿verdad? Y cómo es que estas otras versiones hablan de cómo es que Dios nos controla. Miren, por ejemplo, aquí no les pido que vayan porque las versiones yo los tengo aquí anotadas, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, la Reina Valera, con la que nosotros leemos en nuestra amada iglesia y es la que yo tengo en este momento, la Reina Valera 60, dice, porque el amor de Dios nos constriñe. Pero, por ejemplo, la nueva versión internacional dice, el amor de Cristo nos obliga. La Biblia de Jerusalén dice, el amor de Cristo nos apremia, ¿sí? La versión popular dice, el amor de Cristo gobierna nuestras vidas, ¿sí? La versión lenguaje sencillo dice, el amor de Cristo domina nuestras vidas. Entonces, todas estas versiones hablan de un amor que para nosotros es indescriptible, pero cuando hemos llegado a los pies de Cristo nos controla a tal grado que somos conquistados rotundamente. Tan es así que nosotros queremos seguir alimentándonos de este amor del Señor. Ahora, la importancia de este amor consiste en que el apóstol Pablo y todos los creyentes están completamente dominados por el amor de Jesucristo. Y no podemos hacer otras cosas más que vivir por Él. O sea, dicho de otra forma, no tenemos otra alternativa. Y los que la tienen, sencillamente es porque no han conocido genuinamente al Dios de los cielos, ¿verdad? Tal como el apóstol Pablo lo menciona en Gálatas 2:20, y cuando hemos llegado a los pies de Cristo, hay una instancia que nos lleva a considerar lo que dice claramente el apóstol Pablo a los Gálatas. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo juntamente estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la fe, lo vivo por amor de aquel que lo vivo por el Hijo de Dios que me amó y que se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando personalmente y dice que Cristo lo controla. Fue crucificado en su cuerpo, fue crucificado en todas sus partes, ¿verdad? O sea, está diciendo que su carne ahora ya no vive físicamente, sino que vive de forma espiritual y solamente para mi Señor y Salvador Jesucristo. Así que el apóstol Pablo está diciendo personalmente, ya hoy vivo para mi Señor Jesucristo. Y es una intención o una actitud que los adversarios de Jesucristo, como los adversarios del apóstol Pablo, nunca podrían tener, ya que ellos eran gobernados no por Jesucristo, sino por sus propias intenciones, ambiciones y propios proyectos, pero nunca los proyectos de llevar a los pies de Cristo a las personas que verdaderamente el Señor ha escogido, ¿verdad? Ahora, el mismo verso 14, en la segunda parte, mis queridos hermanos, dice, la primera parte dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Después dice, pensando esto, o sea, reflexionando esta situación, dice el apóstol Pablo, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Bueno, aquí podemos ver claramente cómo es que el amor de Dios es irresistible porque Cristo se entregó por nosotros. La frase que si uno murió por todos es el mismo evangelio resumido. Pero tenemos que aclarar algo muy importante aquí, que Cristo no murió por todos los seres humanos en el mundo, sino que Cristo murió por todos los creyentes por la fe, escogidos en el mundo. Y entonces, ¿qué pudiéramos decir? Que si fuera que Él murió por todos los seres humanos en el mundo, bueno, pues entonces no necesitaríamos tener fe ni creer en Él.
Porque si de todas maneras nos vamos a salvar siendo incrédulos, pecadores, hasta ateos o politeístas e idólatras, bueno, pues qué caso tendría creer en Dios y llevar una vida piadosa, ya que habría salvación para todos y no había ninguna condición y ningún arrepentimiento. Entonces, aquí claramente podemos ver que el Señor está hablando y dice, pensando que uno murió por todos. Sí, murió por todos los creyentes escogidos por la fe en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y esto, bueno, en su momento, cuando cualquier persona pudiera pensar que Dios ha traído a Jesucristo para morir por todas las personas, no es así, porque eso no lo dice la Biblia, solo dice claramente que Dios trajo a su Hijo por amor a sus escogidos. Miren cómo dice ahí en 1 Corintios en el capítulo número 15, versos del 1 al 3. 1 Corintios 15, versos del 1 al 3. Y dice la Escritura así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Cuántas personas no se les predica el evangelio? ¿Cuántas personas creen que por el hecho de asistir a una iglesia es suficiente como para alcanzar la salvación y la vida eterna? Y aquí dice claramente, ¿sí?, que verdaderamente si retenéis, o sea, si atesoramos, si verdaderamente buscamos llevar una vida piadosa, de santidad, una vida que esté completamente humillada a los pies de mi Señor Jesucristo, que arraiguemos verdaderamente en nuestro corazón las palabras de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque de no ser así, de caer en el mismo pecado, de seguir en las mismas instancias que el mundo ofrece, bueno, sencillamente dice aquí claramente el apóstol Pablo, creíste en vano, ¿verdad? Porque dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, está diciendo, si Cristo fue crucificado en amor por ti y por mí, lo menos que nosotros podemos hacer es estar humillados y tratar de llevar una vida que verdaderamente glorifique su nombre y que podamos mostrarle al mundo quién habita en nuestro corazón. ¿En base a qué? Al cambio que hemos tenido radical en cuanto a nuestros pensamientos, en cuanto a nuestras palabras, en cuanto a nuestras actitudes, en cuanto a todo lo que está alrededor de nuestras propias vidas. Y esto refleja claramente que somos cristianos o genuinos y verdaderos creyentes. Por ello es que podemos decir que la muerte expiatoria de Jesucristo es suficiente, sí, para toda la gente, pero solamente es eficiente para todos aquellos verdaderos creyentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces podemos ver claramente cómo es que Jesús, cuando eligió a Judas Iscariote para formar parte de los 12, bueno, él posteriormente en la Santa Cena, él lo llamó diablo, y él en su momento dijo que él iba a ser condenado a la destrucción, ¿verdad? Entonces podemos ver claramente cómo es que dentro de un grupo de personas, algunos van a ser escogidos por Dios, y otros, aunque escuchen del evangelio, no son del todo escogidos. ¿Por qué? Porque su vida dará testimonio de quién verdaderamente es en lo profundo de su corazón. Y sus acciones son tan palpables que no se necesita un microscopio ni poner a lo mejor un investigador privado para saber quién es. A leguas, a la distancia se puede percatar quién verdaderamente o en quién habita mi Señor Jesucristo y es un verdadero y genuino creyente. Así que podemos ver claramente que solo aquellos que por medio de la fe se apropian de la verdadera muerte de Jesucristo están incluidos en la palabra todos, como dice el verso 14, por último, ¿no? Que dice que si uno murió por todos, claro, por todos los creyentes. La última parte del verso 14 dice, y luego todos murieron.
Aquí dice claramente, en 2 Corintios 5, 14, en la última parte de este verso, dice, todos murieron. ¿Por qué razón? Porque en Cristo todos los verdaderos creyentes mueren al pecado cuando reconocen y cuando miran la cruz de Cristo, aunque no la miran físicamente, sino que lo espiritual, conocen un entendimiento verdadero y revelado por el mismo Dios para saber los méritos de Jesús en la cruz, como ya vimos en Gálatas 2:20, que nos sentimos crucificados con la persona de Jesucristo, y esto provoca u obliga a que nosotros seamos controlados, o sea que nuestra carne está controlada, ¿sí?, por el mismo Señor Jesucristo, y que ahora somos controlados espiritualmente por el Espíritu de Dios. Entonces podemos ver claramente cómo es que Cristo extiende su amor redentor para todos los arrepentidos de corazón, ya que cualquier persona que está arrepentido le duele en lo más profundo de su ser su pecado, y no tarda, después de haber pecado, en ir y arrepentirse, en pedirle perdón a Dios, buscando sencillamente que sea limpiado, porque le redarguye en lo profundo de su ser los hechos malignos y perversos que ha hecho, o los pensamientos que tuvo, o las acciones que en su momento sabe perfectamente que manchan la pulcritud del testimonio de Jesucristo en su corazón, y esto provoca y obliga que necesita ser reconciliado con el mismo Dios. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que le ha fallado al Señor y busca desesperadamente estar reconciliado y estar a cuentas con la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es quien le va a dar la vida eterna, es quien le ha dado la salvación, es con quien nosotros nos identificamos con esa comunión genuina y auténtica que solamente Cristo nos puede dar. Yo no sé si conozcas a alguno que a veces está perturbado por sus acciones y que no duerme, y que se le quita el sueño, y que está solamente pensando en todas sus maldades. Hay muchas personas que están así. Hay muchas personas que están agobiadas, inclusive están esclavizadas a un pecado y no pueden salir. ¿Sabes por qué? Porque no conocen de Jesús. Y aquí el problema para ellos es que verdaderamente se tendrían que arrepentir de su pecado, pero su soberbia, su altivez, su ignorancia de Dios provoca que se alejen, ¿sí?, y que sigan inmiscuidos en su propio pecado. Pero a nosotros que hemos sido escogidos, a nosotros que Dios nos ha dado el enorme privilegio de conocerle, el amor de Dios es tan irresistible que provoca en nosotros el arrepentimiento y buscarle para humillarnos delante de Él y de pedirle perdón. Amén. Dice el verso número 15, mis queridos hermanos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay un tercer punto que exponer, ¿verdad? Que el amor de Dios es irresistible porque nos da vida eterna. Y por todos murió, dice el verso número 15. Bueno, Pablo está repitiendo las mismas palabras que ya dijo en el verso 14 para indicar qué cosa, el propósito de la muerte de Cristo por los creyentes. ¿Cuál era? Bueno, de que ellos ya no debían vivir para sí mismos, sino que tenían que vivir para Él, para Jesucristo, para nuestro Señor. Por ello es que volvemos a repetir Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, nuestra carne ya se crucificó con la persona de Jesucristo y estamos viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Entonces dice el verso 15, después dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay un propósito en la obra redentora de Jesucristo, que va a traer un beneficio que consiste en que todo el pueblo de Dios va a ser liberado de la maldición del pecado, ¿sí? Y que ahora nosotros podemos gozar de una vida nueva, en comunión y en íntima relación con nuestro Salvador, ¿verdad?
¿Por qué? Porque esto hace que nosotros, cuando venimos a pedirle perdón a nuestro Dios, cuando entramos en comunión, cuando estamos orando y clamando a Dios para decirle a Dios, Padre, perdóname por este pecado, perdóname por mis malas intenciones. Eso hace que venga un cambio radical en nuestro corazón. Hace que el alma cambie también. Provoca que tengamos paz y que podamos ver otras instancias del amor de Dios que en otro tiempo no mirábamos y que nosotros podíamos estar prácticamente enojados con alguna persona por largo tiempo sin después saber por qué te enojaste con ella, pero sin embargo seguías enojado. Y ahora con el Señor, ya con el Señor en tu corazón, tú puedes sentir esa paz y hasta te provoca cuando tú oras a Dios, dices, voy a pedir perdón. Cuando dices, caray, pues la persona que fue la que me ofendió, pero Dios pone ahí las palabras para que tú vayas a pedir perdón y para que te reconcilies. Qué maravilloso que tengamos ese Dios de amor que hace que nosotros podamos ir a pedir perdón y otorgarlo para las personas que verdaderamente amamos, que queremos y que en todo caso, bueno, pues Dios va a hacer algo en las vidas de ellos y en nosotros para que siempre podamos tener una buena armonía y una buena amistad para con todos. ¿Por qué razón? Porque ya no estamos muertos espiritualmente, sino que ahora estamos vivos para Cristo, mi Señor. Y entonces, ¿por qué? Porque hemos recibido vida nueva en la persona de Jesucristo. Como algunos otros que sencillamente por sus propósitos egoístas y las ambiciones que han tenido, pues son desechados sencillamente. Y ahora sí que como creyentes, ahora hay un propósito de vivir para el Señor Jesucristo. Y esto es dignamente honroso para el Señor, porque cada vez que nosotros venimos a pedirle perdón, cada vez que nos humillamos delante del Señor por cualquier cosa, eso glorifica el nombre de Dios. Pablo dice claramente en Romanos capítulo 14, versos de 7 al 8, Romanos capítulo 14, versos de 7 al 8, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni ninguno de nosotros muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. La razón por la que Cristo vino a morir en la cruz fue por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Y todo el propósito de la redención de mi Señor Jesucristo, todo lo que está implicado en la muerte, en la crucifixión, en la redención, en la ascensión a los cielos, está implicado dentro del amor de Cristo por nosotros y la obediencia del Señor a nuestro Dios. Así que si murió y fue resucitado mi Señor Jesucristo, fue porque Él nos hizo un favor para aquellos que viven para Él y que nosotros tenemos que producir frutos espirituales. Así que pudiéramos resumir todo esto, que la vida cristiana se resume en vivir y morir para Jesucristo como un propósito principal para nuestras vidas, como dice claramente Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 7, verso 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Al inicio habíamos mencionado que el amor de Dios es irresistible. Y esto es tan efectivo, mis queridos hermanos, y tan real, como si fuera una fuerza descomunal e incontrolable que te lleva a hacer cosas por amor. Y el ejemplo más claro que existe en nuestra vida terrenal es cuando un hombre se enamora de una mujer, que por el amor de una mujer, bueno, es capaz de hacer cualquier cosa al grado de dar su vida.
Así mi Señor Jesucristo, cuando nos amó, fue capaz de dar su vida por amor a nosotros y se entregó en sacrificio y por obediencia a nuestro Dios, sabiendo que nosotros íbamos a ser redimidos, pero que no alcanzaríamos la condenación eterna, sino que alcanzaríamos la vida eterna en su persona y llegaríamos al reino de los cielos para habitar con Él en el reino eterno. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Que Dios guarde nuestros corazones y que nos ayude a vivir este amor que ha sido irresistible para ti y para mí y del cual nosotros somos parte. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Señor, por el infinito amor inexplicable para nuestras vidas, que nos escogiste, Señor, y que hasta el día de hoy nos sigue conquistando. Gracias, Dios, por habernos hecho los recipientes para tu gloria, para motivarnos, bendito Padre Celestial, porque a través de tu Santo Espíritu nos has guiado a conocerte. Permítenos siempre estar a tus pies. Permítenos siempre estar humillados ante ti. Permítenos glorificarte por siempre. Ayúdanos a buscarte de todo nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, a quien sea toda la gloria por siempre. Amén. Dios les guarde, mis queridos y amados hermanos.